algo y no diferente. te afectaba cuando llegabas todavía de estudiante o ya terminando a prestar tu servicio y ver la diversificación de, de esa área donde tienes a un ser humano que ya no está, pero sí está físicamente? Creo que todos los casos son impactantes, porque la mayoría son por una muerte criminal, por una muerte con un cierto grado de agresividad, y yo creo que es una situación ya fuerte. Yo creo que para mí, en mi punto personal, lo más impactante son los niños. Yo creo que es el tema más fuerte, ver a niños que sufren por violencia familiar, que sufren por algún delito sexual y terminan en la muerte. Yo creo que eso para mí ha sido lo más fuerte. Tarda una identificación de una persona. Que creo que también tiene que ver el estado en la que se encuentre, ¿no? O sea, por Porque a ejemplo, veces pensamos, pues pero, si la ciencia es pero, ciencia, pues claro, ¿por qué no pero es por ejemplo, en rápida? Y condiciones normales, ¿cuánto tardaría en ser identificada una persona? Si fuera, ahora sí que todos son diferentes números. Ujú. Si fuera por medio de, por ejemplo, un equipo multidisciplinario, podemos hablar de días, menos de 5 días. ¿qué tal? Excelente día. ¿Qué creen? Estamos muy felices. Hoy, un día más, esta grabación de Saber Más para Ser Mejor, este podcast que se hace desde el corazón. Verónica Caranza, Y Anual Morales. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente y muy contenta. ¿A quién Claro. crees que tenemos el día de hoy? Se los tenemos que presentar. Nomás no tenemos así una como batucada, sino Sí, un haría la invitado muy batucada. especial y un tema muy interesante, así que recuerden abrir su mente, la razón y el corazón, porque este programa está muy interesante. El día de hoy nos acompaña, lo tengo que presentar primero con la formalidad, que Claro. es el doctor Edgar Romo Fernández del Castillo. Él actualmente es el encargado del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aquí en el estado de Jalisco. Edgar, muchísimas gracias, gracias en verdad por esa parte sensible que hoy en verdad lo demuestras al aceptar la invitación, al madrugar, al saber que vienes desvelado, al saber Que vienen de otro que vienen municipio de otro lejano. municipio y que no dudaste en decir que sí y sobre todo decir que sí al compromiso social que siempre tenemos. Gracias, Edgar, en verdad, te lo Bienvenido. agradecemos. Muchas Bienvenido. gracias. Y pues esto tiene que ser muy relajado porque el tema es complejo, el, Sensible. sensible. En la sesión pasada platicábamos, les platicábamos de cómo las personas cuando tienen a alguien desaparecido podían hacer acciones civiles o familiares. Claro. Y que qué pasaba, o sea, qué pasaba en el área de las obligaciones y todo aquello en la materia civil y familiar. Pero hoy nos vamos al otro lado porque Edgar actualmente, imagínate tú, con ese compromiso que tiene en el instituto, en un estado de Jalisco que no es menor cosa, No. en un tema que ya lo platicaremos y lo hemos platicado, que el instituto no solo es para un tema específico, parecidos, pero a él sí le toca ese tema Sí, específico. sí, Entonces, pero yo quiero empezar por la parte humana, ¿cómo ves? sí. Empezamos por la parte humana. Claro, conocer por qué decidiste esta parte de la medicina, de dónde nació, si fue por gusto, por necesidad, por Por gusto, por susto. susto, por... Bueno, no, al contrario, gracias a los dos por la invitación. Yo creo que todos estos espacios de poder platicarlo, más que ser con cansancio, venir con todavía presiones de trabajo que tenemos que resolver saliendo de aquí. Yo creo que también es muy importante estos espacios donde nosotros colaboramos para dar la información, porque parte de la problemática es la falta de información. Eso es cierto. Entonces, el tener estos espacios, el dialogar, el poder dar nuestro punto de vista y dar información de los manejos institucionales, de lo que pasa dentro de la institución, yo creo que es muy importante para concientizar a la gente de que todo lo que es
el Instituto de Ciencias Forenses, no es el Centro de Identificación Humana, el Servicio Médico Forense, son áreas que pertenecen al instituto, como muchas, y que Sí. todas son igual de importantes. Sí. Pero ahora sí que la problemática que ha impactado al Estado ha sido la desaparición de Sí. personas, ¿no? Y por lo tanto nosotros el número de cuerpos que tenemos sin identificar en la institución. Claro, y es Sí. importante, pues nadie, tristemente nadie estamos exentos de que algún Sí, familiar ya lo decíamos. o familias puedan pasar por esta situación y que a veces en un momento tan estresante como este no saben qué hacer o no saben a dónde acudir o quién les puede apoyar, ¿no? Sí, Edgar, ¿eres casado? Sí, casado con una niña de 10 años, con mi esposa desde la secundaria. ¿Cómo Sí, crees? ella fue parte. Amor de juventud. Sí, desde ahí Ah, ahorita le pues mandamos un saludo, muchas gracias. gracias. Por- Es parte de que mi familia también aporta, y la familia de todos nosotros como parte Sí. activa y operativa del instituto, las familias son muy importantes por el apoyo, Sí. porque llegan a comprender nuestros tiempos y esa a veces abandono que llegamos a Sí, tener, claro. No, y lo comprenden. el apoyo emocional por parte de la familia, creo que en este tipo de trabajos, todo lo que tiene que ver más con el área penal, Sí. el tema del instituto, yo creo que es una parte fundamental y vital, pues para que cada persona pueda estar al 100 emocionalmente y desarrollar la Sí. función que le toca hacer, ¿no? ¿Tu motivación? Mi motivación, ahorita pues motivación personal, yo creo que mi familia, profesional, yo creo que la necesidad de dar un resultado. A través yo tengo 16 años, oficialmente 18 desde que salí de la carrera me dedico a lo mismo, en la misma área que es servicio médico forense, y el ver los cambios y las necesidades, cómo fue cambiando la ciudadanía, las ideologías, ahora sí que las tendencias criminales, fue parte básica de cómo ir manejando esto, ¿no? Cómo ir cambiando. Que llegamos a un punto donde ya no se tiene que básicamente solo pensar en armar protocolos, en armar proyectos, sino también en implementar resultados. ¿Y Eso es básico. por qué la decisión de formar parte de la medicina legal o medicina forense en este caso? ¿Qué te llamó la atención o qué fue lo que te... Yo creo que a un inicio, cuando yo salí de la carrera, yo solicito hacer mi servicio social en servicio médico forense. Más que nada era por aprender, más yo no me quería dedicar a esto. Era por aprender lo que era otra forma de trabajo, el conocer perfectamente la anatomía, los órganos, manipularlos, saber un poco más de patología, de todas las enfermedades que existen. Eso era algo como parte de querer aprender, ¿Y algo diferente. no te afectaba cuando llegabas todavía de estudiante o ya terminando a prestar tu servicio y ver la diversificación de, de esa área donde tienes a un ser humano que ya no está, pero sí está físicamente? Yo creo que siempre causa un impacto. Podemos estar acostumbrados a ver órganos, a ver lesiones, a ver cosas impactantes, ¿no? Pero yo creo que el ver a una persona sin vida, yo creo que le impacta a cualquiera. Más no, hay veces de que ya cada vez empiezas a profundizar más, que él es la persona, hablando de un masculino, él es papá, es hijo, Sí. es hermano, profesionista, tuvo un lugar, un puesto, y hizo todo un entorno social, ¿no? Todo. Entonces a veces eso se llega, no se llega a pensar en el momento, pero la realidad es que es un círculo grandísimo alrededor de esa persona, el cual le va a impactar un dolor emocional a todo su Sí. entorno. Sí, es que es impactante. Entonces te tocó trabajar en su momento, conociste a Rivas Sousa. Sí, el doctor fue una persona que yo admiro y admiré, y parte de Impactante. por lo que yo estoy aquí es por el doctor Mario Rivas. Él a mí me autorizó mi ingreso al instituto. Tengo el orgullo de decir que pertenecía a su equipo
que fui ¿Por parte qué? de sus logros y de sus Ah, regaños. Claro. Él decía, no sé si a ti te tocó Sí. en las clases, él decía que para que tuvieran un espacio, o sea, primero para entrar era todo un tema, para que te diera alguna clase, pero después eran personas privilegiadas Sí. quienes formaban parte de su equipo cercano, lo que Sí, era su eterna secretaria sí, y su equipo de Carmelita. trabajo, Carmelita. Entonces, imaginen ustedes que nos están viendo cómo Edgar ha tenido una experiencia, ha vivido, ha sufrido, ha escuchado los cambios, pero más cuando ya te enfrentas a una realidad. Y entonces tu trabajo al interior del instituto es hacer ¿cómo se le dice? El procesamiento para la identificación. Pues bueno, el Centro de Identificación Humana también está ramificado en varias Ok. áreas. Hacemos desde cosas ya muy importantes, pero pequeñas, que son como por ejemplo las brigadas, que es un grupo de personas el cual atiende a un municipio y en vez de que la persona vaya al instituto, este equipo va al municipio. Esto para tomarles muestras, para información acerca de sus carpetas y poder hacer un avance. En vez de que nos traigan la información, nosotros vamos por ella. ¿Por qué? Porque a veces las necesidades, nosotros somos una institución y tenemos el deber de dar ese resultado. Pero las familias a veces, yo siempre les he dicho, les complica mucho el momento de tienen que pedir un día en el trabajo y ese día Sí, se los se van a los descontar. descuenta, sí. Entonces ya en ese momento ya les afecta porque ellos, la vida continúa y ellos tienen que trabajar, llevar alimento a su casa o inclusive ni siquiera les autorizan salir Sí. faltar un día a su trabajo. Y entonces ese proceso quiero entender que no lo haces solo, lo haces acompañado de otras especialidades. Sí, ¿Es así? ahí va equipo de genética, sobre Ok. todo, para tomar esas muestras. ¿Y esa cómo se hace? ¿La de saliva? Ahí se hace de las dos. Puede ser un Ah, hisopado o puede ser en sangre. Se hace de cualquiera de las dos Me técnicas. imagino que el hisopado es a través de fluidos y el Es saliva. El saliva hisopado es en exactamente. cavidad oral, se Ajá. toma una muestra. Y lo otro es el tomar un resto hemático. y por ejemplo, ¿eso nos va a servir o les sirve a ustedes para cuando lo que van a identificar todavía tiene ese componente en el cuerpo? Quiero Sí, entender que claro. porque vamos o te vas a encontrar eh, un cuerpo en diferentes condiciones, ¿verdad? Sí, claro. El código genético, Se llama años. así, código Sí, genético. su Ese es código lo correcto decirlo sí, el para código saber. genético de la persona. En este caso tarda, digamos, muchísimos años y muchísimos procesos para poder llegar a perderlo, ¿no? Sí, sí existen ocasiones donde se puede llegar a perder, ahí nos complica la identificación, más no quiere decir que no tengamos armas o Y, formas. y eso tiene que ver el lugar donde la persona fue encontrada, ¿no? Me imagino, ¿no? Las Por ejemplo, si fuera características, encontrado si fue el a lo cuerpo. mejor en el campo, si fue no sé, en un bien inmueble. Vienen siendo las características, viene siendo el tiempo, viene siendo ahora la forma en que falleció. Todo eso nos puede llegar Implica. a implicar, sí, una complicación, más se puede obtener de todas maneras resultados de diferente Y manera. entonces hay las especialidades que trabajan contigo que son químicos. Son en el centro, el equipo vienen siendo médicos, antropólogos, odontólogos, criminalistas y genetistas. Wow. Es que es toda una multiplicación de Una diversidad de especialidades que especialidades. permite y porque aquí lo difícil es que nosotros pensamos, por ejemplo, cuántas veces, y no hace mucho, Claro. una persona fallece, la mandan al instituto y nos indignamos. Y decimos, ¿pero por qué lo mandan? ¿Y por qué duran tanto? ¿Y por qué duran tanto en hacer nada más? Era un procedimiento de autopsia o era porque estuvo en su casa y entonces solamente al interior
No, y no se dan cuenta de la otra parte, que pues la zona metropolitana, hablando nada más de la zona metropolitana, pues ya es un monstruo, o sea, ya creció la sociedad, o sea, hay más nacimientos, también hay más defunciones. Recordaba cuando platicabas de que estabas en homicidios y que pues a veces en el rato o en el tiempo, en la temporalidad de 2 horas había muchos eventos en donde había cuerpos y entonces pues no solamente es el de nuestro No, familiar. y que es todo un procedimiento el levantamiento del cadáver, más cuando es tema de feminicidio, que todavía es más minucioso y que Para pues a cumplir veces el quisieras protocolo. para cumplir exactamente los protocolos internacionales y que a veces pues es muy tardado porque a veces como en los abogados, cuando llevamos por ejemplo algún tema familiar o civil que a veces una fecha, una palabra le puede dar la vuelta a un asunto. Lo mismo pasa en el tema de identificación o Sí. de levantamiento de cadáver. Y entonces el proceso de identificación, ¿hay diferentes procesos para identificar? Sí, claro. Ahorita más en esta administración, parte de lo que se está haciendo es que fue una implementación de ahora sí utilizar todos los recursos científicos para poder llegar al objetivo que es entregar y restituir el cuerpo de un familiar. Oh, y eso sí. Básicamente es el pensar en que anteriormente, yo siempre lo he dicho, es una tendencia, la genética es algo importante, es algo increíble, esta creación de poder estudiar el código genético que se dio a principios de los años 80, cuando se dio en 1984, 83, 84, el primer caso de identificación forense por medio de genética. Pero estamos hablando que estamos en el 2025 y se hacía la misma metodología, cuando aquí en el estado tenemos el recurso científico, tenemos los especialistas, gente exageradamente preparada está en el instituto, lo cual podemos implementar otra metodología, lo cual sí se ha aplicado en otros países para la identificación, como son los equipos multidisciplinarios, como son es un dictamen, lo cual es multidisciplinario, que quiere decir que a través de varias especialidades podemos dar un positivo en esa identificación, como es la odontología, como es tatuajes, como es antropología, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de que existe ese dictamen multidisciplinario, se da un positivo y jamás mencioné la genética. O sea, la genética es un recurso, pero debe de ser no el recurso principal, sino un recurso alterno. Que sí, que el que lo vamos a tener va a ser el que lo tengamos, de hecho, es bastante importante, pero es más lento el proceso. Tenemos las complicaciones de que genética no solo se le saca a los cuerpos para una confronta. Tenemos también la genética en el Instituto de Pruebas de Paternidad, de manchas hemáticas en el lugar de los hechos, todo eso, lo cual nos incrementa el tiempo, porque también hay que darle atención a Me esos imagino que asuntos. también el tema de abuso sexual con el tema de fluidos para hacer la Exactamente. Sí. comparativa de la persona que pudo ser el agresor de alguna de las víctimas, ¿no? Exactamente, y esos también son casos que son importantes y hay que darle su importancia a cada uno de ellos. Entonces, bueno, ¿qué hacer para que se continúen las identificaciones en el Estado? Es implementar ahorita en esta administración con el doctor Axel Rivera Martínez. Sí, a quien le mandamos un saludo, al doctor que ha implementado una política humanista. Sí, ¿Verdad? sí, nosotros tenemos, ahora sí que el doctor Axel para mí también fue uno de mis maestros y cuando ingresé yo a servicio médico forense fue una persona que me enseñó mucha metodología, muchas cuestiones, él al ser patólogo y yo creo que todo eso es básico, ¿no? Crecimos con la problemática y creemos tener un cambio, no, tal vez no la solución, pero un cambio para una mejora a la Y identificación. entonces, técnicamente, ¿cómo le podemos decir al ciudadano, a la ciudadana que no sabe, no conocemos de tecnicismos,
¿cuánto se tarda una identificación de una persona? Que creo que también tiene que ver el estado en la que se encuentre, ¿no? O sea, por Porque a ejemplo, veces pensamos, pues pero, si la ciencia pero, es ciencia, pues claro, ¿por qué no pero es por ejemplo, en rápida? condiciones normales, ¿cuánto tardaría en ser identificada una persona? Si fuera, ahora sí que todos son diferentes números. Ujú. Si fuera por medio de, por ejemplo, un equipo multidisciplinario, podemos hablar de días, menos de 5 días. Ok. Estamos hablando de 2, 3 Pero días. cuando pensemos que lo que se encontró ¿Fueron restos óseos? fueron restos, Inclusive restos óseos. También se puede implementar inclusive, el proceso ok. en un dictamen multidisciplinario. Si ya nos pasamos a que no tenemos nada de datos para poder realizar el estudio multidisciplinario, que fuera por genética, el estado no es lo mismo encontrar un segmento, lo cual existe tejido, lo cual no hay una afectación por microorganismos, por fauna cadavérica, etcétera, puede ser más rápido, hablando de 15 días, pero aproximadamente. Pero, por ejemplo, restos que ya están esqueletizados, que ya son restos óseos, sí podemos hablar a veces hasta más de un mes. Sí, es que de pronto hoy nos han mostrado en las series, en las películas, que en las áreas forenses abren las computadoras y taca, 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 ponen una huella y bueno, identifican quién era. Creo que esa parte también Y sale la se cara va. de la persona y dicen, era ta, 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 ta. Claro, yo creo Sí. que se ha Pero eso no, ¿verdad? distorsionado. Eso no, Se ha eso no. distorsionado porque creo que la gente que desconoce, por eso yo creo que la importancia de este tema, desconoce, o sea, todo el esfuerzo humano, Sí. tecnológico que realmente conlleva O la sea, que sí se tienen identificación. esas computadoras, pero Sí, yo digo, por ejemplo, yo nunca he ido al instituto a dejar una muestra, por así decirlo, para que tengan, es que yo pensando, imagínate lo complicado para que ellos identifiquen algo donde no tienen una confronta, o sea, claro. donde, Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo básico que a nosotros nos tocaba, por ejemplo, la identificación de una huella. A lo mejor en un caso de un homicidio o de un robo a casa habitación donde los peritos encontraron huellas y no hay una base de confronta de huellas completa solamente de personas que han estado detenidas, ¿no? Sí. Hasta donde sé. Entonces imagínate una persona que es primo delincuente, o en este caso que es la primera vez que cometió un hecho delictivo y que no hay un registro de esa huella. Entonces sí, imagínate, o sea, la labor titánica que se tiene que hacer para identificar de quién es esa solo una huella. huella. Sí, es que a eso voy. Pensamos tal vez que cuando hablamos con alguien con experto en ciencias forenses, pues una muestra y luego ya sabes que lo meten a una, porque se ve en las series y que Claro. inmediatamente sale hasta que vivía en el área de Oxford, ¿no? O sea, entonces cuando te encuentras esta realidad dices, entonces no tenemos bases de confronta y eso pensando, no sé, futurista, ¿sí llegaré a proceder eso? ¿Tener como una base de confronta? Pues yo creo que ¿Como es, en los vehículos? sí, yo creo que eso que sale en las series, yo creo que es lo más preocupante para nosotros, ¿Verdad que ¿no? Porque sí? ese día muchísimo nos vamos a quedar sin trabajo ya. Pero yo, ¿Qué es? la idea, el concepto básico de las series, de esa ficción, no Sí, está tan alejado a poder ser una realidad, siempre y cuando exista todas las confrontas, pero existan las bases de datos. Claro. Algo que, imagínate. algo que nosotros hemos hecho muchísimo énfasis es de, por ejemplo, el día de ayer, inclusive lo comentábamos el doctor Axel y yo, es de que, por ejemplo, los antecedentes médicos y odontológicos, hay veces de que queremos hacer una confronta Uh-huh. y no existe ese antecedente de una prótesis, por ejemplo, hablemos de una prótesis en titanio, hablemos de una historia clínica odontológica. ¿Y una historia en hospitales, pensemos? O en... Puede haber en hospitales, pero en hospitales va a estar el antecedente de un procedimiento quirúrgico probablemente, Sí, o de un padecimiento, pero a lo que más bien es referirnos, por ejemplo,
ese seguimiento por ejemplo, una cicatrización, el tener toda la información de una prótesis de titanio, el tener toda una historia clínica de un tratamiento odontológico, si le pusieron amalgamas, prótesis dentales. Todo eso a nosotros es parte para realizar un informe multidisciplinario. Todos en la vida hemos ido con un dentista y yo creo que entonces quiero entender que el área de la odontología forense hoy en día está siendo un pilar importante o siempre ha sido un pilar importante. Siempre ha sido, más últimamente es cuando más resultados ha dado. Ha sido más explotado. Exactamente, porque ya a últimas fechas, o sea, hay muchísimos casos que se han resuelto en la identificación por parte de un dictamen odontológico. Imagínate que capacitaran ustedes en una acción afirmativa a, no sé, en Jalisco pensemos, a un porcentaje importante de dentistas, que hay muchísimos y que realmente tuvieran como una base de datos. Eso sería algo increíble. Imagínate. Yo inclusive como acción afirmativa. No, sí. O por ejemplo, no sé, una acción afirmativa que el gobierno federal permitiera a las instituciones que se dedican a identificación de personas, el tener a lo mejor, no sé, un acceso al INE, por ejemplo, que sí, tiene una huella, que hay una foto. No, el instituto sí cuenta con un convenio con el INE. Sí, qué bueno que ya lo tienen. Sí lo tenemos. Pero ahora sí que, aunque toda la gente puede pensar de que, tener INE es tener, pues ahí tienes toda la información. Hay veces que no. ¿Por qué? Porque sí tal vez ya tenemos con la huella, ya pudimos obtener el nombre de la persona, y vamos a obtener una dirección. No quiere decir que esa dirección ya ahí vivan. Claro. No puede decir que no puedes... nada te dice de que ya lo vamos a entregar porque ya salió en INE. No, y cuántas veces no ha tocado, por ejemplo, gente que viene de otros estados y que a lo mejor va de paso, fallece en un accidente de tránsito o lo atropellan y pues desconocen. Y como dices, a lo mejor esa identificación en la cual aparece, pues a lo mejor es una identificación muy antigua o de un domicilio donde ya no vivían. Exactamente. Fíjate que se me viene a la mente cómo los problemas que van siendo una piedra en el zapato en una sociedad, donde el crecimiento se desbordó, como es el tema hoy en día de desaparecidos, que paralelo a eso, por ejemplo, lo que de pronto nos toca trabajar, el tema de pensiones alimenticias, que es un ejemplo X. Hoy, alguien por ahí, entre otros, aquí Anuar decía, ¿por qué no se hace un banco de datos de deudores alimentistas o de personas que tuvieran una orden de protección? Y entonces, si fuera en un hecho de tránsito, porque es una persona que va a andar haciendo dagas en la calle, curiosamente hace otras cosas socialmente, entonces paras a lo mejor en una detención de tránsito mínima y revisan sus datos y dices, ¿sabes qué? Tiene a lo mejor es deudor alimentista. Más bien era el tema que platicamos en cuestión de las órdenes de protección, porque a veces no podían notificar al agresor. Entonces, al generador de platicamos en algunos foros que pudiera ser importante a lo mejor cuando la persona, esa orden de protección, la giran a una base de datos al 911, entonces a la hora de que el agente de tránsito o la policía detiene por alguna situación, cheque el nombre y brinca ese nombre que tiene una restricción, y en ese momento le pueden hacer efectiva la restricción. Sí, porque entonces ahorita los retos que ustedes tienen, platícanos muchísimos, ¿verdad? Pues el reto ahora sí en información mediática ante la ciudadanía es identificar. Tratar de minimizar esa deuda tan grande que hay por parte del Estado hacia la ciudadanía, de identificar los cuerpos. Yo creo que nos ha sido difícil, nos ha sido complicado ahorita el arranque por muchos motivos, los nuevos ingresos, a veces la gente no lo entiende porque también quiero pensar que no lo conoce. Una de las problemáticas es de que sí, nosotros ya traemos un nuevo proyecto,
lo vamos a implementar al 100% porque la importancia es identificar, pero estamos contratando personal, especialistas para que realicen eh, ese trabajo. sí, en estas áreas, pero pues hay un proceso para que ingresen, como son exámenes de control de confianza, como son la entrega de sus papeles, para veces Todo lo hasta... administrativo. Claro, y creo que Exactamente. esa parte es muy importante resaltar ahorita que comentabas de los exámenes de control y confianza, que hoy la sociedad no se da cuenta que no solamente es para la parte de policías preventivos o policías investigadores o tal vez ministerios públicos, sino también que la gente que entra al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por ser temas tan sensibles, tiene que tener un perfil y una calidad humana que tiene que certificarse a través de un órgano de control, ¿no? Claro. Y todo eso es un proceso y es tiempo, pero nosotros tenemos que seguir dando resultados, o sea, tenemos que seguir trabajando. Una pregunta, Edgar. Yo creo que en cada momento de la vida, nosotros como abogados o funcionarios públicos, yo en su tiempo que estuve en fiscalía, siempre hubo algo que nos marcó o que nos impactó. ¿Cuál fue el asunto o Sí, algo que te hubiera algo que te impactado. hubiera impactado en esta trayectoria dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? Yo creo que todos los casos son impactantes, porque la mayoría son por una muerte criminal, por una muerte con un cierto grado de agresividad, y yo creo que es una situación ya fuerte. Yo creo que para mí, en mi punto personal, lo más impactante son los niños. Yo creo que es el tema más fuerte, ver a niños que sufren por violencia familiar, que sufren por algún delito sexual y terminan en la muerte. Yo creo que eso para mí ha sido lo más fuerte. Sí, yo creo que coincido contigo, yo realmente me identifico en esa parte porque creo que son las personas más Sí, vulnerables, personas que a lo mejor pues, no saben ni cómo pedir ayuda, ¿no? Así Y es. sí, que son, y como yo creo que a todos, aunque tenemos mucho posicionamiento, preparación, siempre tenemos un estado de quiebre, ¿verdad? Sí. Ahorita que decías, Edgar, recordé cuando tuve de estudiante la posibilidad de entrar por primera ocasión al CEMEFO acá por Belén, llegué y en la plancha había un niño como de 3 años y entonces me impactó y pregunté cuál había sido la causa y me dijeron que un globo, un Un pedazo de globo. globo. Bueno, hoy en día, o sea, yo los globos nunca permití que mis hijas Inflar. inflaran un globo, lamentablemente, pues. Y luego cuando fui jueza, el día que llegué a tomar posesión, había para determinar la legal detención de una persona por parricidio. Entonces, esa parte como que a veces nos llega a marcar, no porque las demás edades no sean impactantes, pero en un niño es, claro, y como seres humanos hay diferentes formas de impacto que pueden sí, captarse de diferente forma, ¿no? A lo mejor a ti de una forma, al sí. doctor de otra, y así sucesivamente. Por eso a lo mejor lo que él lo pudo marcar, a lo mejor otras personas pueden decir, bueno, pues, Y que te hace Sí. pensar por los ajenos, por los claro. propios y por las nuevas generaciones. Y cuáles pudieran ser, por ejemplo, las acciones que desde lo público, lo privado, platicábamos en otros podcasts que a veces nosotros como sociedad podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando la ficha de una persona que está desaparecida vemos que sí es emitida por La la autoridad, autoridad competente y entonces no pasa nada y no nos pasa nada si la compartimos. claro, O sea, desde lo más básico que estamos Sí. viendo que a veces perdemos el tiempo en compartir cosas que a lo ajá, mejor no son una tan receta, o sea, importantes. Sí, claro. y que Una imagen. una imagen. Y entonces, cuando hemos platicado con colectivos, ellos piden la colaboración. Y la colaboración puede ser a veces tan sencilla como el Un clic. compartir, un clic, como el no prejuzgar de
y sabrá Dios con quién andar. Creo que esa parte que tocas es muy importante porque luego, no es que lo mataron, ¿en qué andaría? ¿En qué andaría? Cuando realmente, o sea, es diversificada los temas por los que una persona puede ser privada de la libertad o privada de la vida, ¿no? Y más que ¿Cómo nada apoyamos? Más que nada que ese punto debe de no interesarme. O sea, que si se Eso dedicaba también es o a importante. qué se dedicaba, eso ya no es el problema. Claro. Eso es parte de tal vez una línea investigadora que en vida No, pues, claro. lo debió de haber investigado, pero ahorita no es el juzgarlo, sino el ayudar para restituir, porque, repito, es un hijo, es un padre, es un amigo y está desaparecido. O sea, ¿Y cómo podemos desde la sociedad civil, desde lo público, lo privado, apoyar al instituto o a esta área? Por ejemplo, tenemos una frase por ahí que decimos que hay que hacer visible lo invisible. Y el trabajo que tú haces es invisible, pero es sumamente necesario para el entorno que hoy en día estamos viviendo, con un número, veíamos los números exorbitantes de personas desaparecidas, pero también el número exorbitante de restos que se encuentran, o sea, de lo que se localiza. Entonces, debe de ser un trabajo titánico, cómo ayudar desde no los colectivos, a quienes por cierto les mandamos un saludo, Y el porque hacen reconocimiento un también. trabajo extraordinario, pero desde nosotros, desde esta parte, no solo de abogados o de médicos. Desde la parte ciudadana, que a lo mejor somos ajenos a toda esta doctor, problemática. ¿cómo ayudamos? ¿Cómo podemos decir, pues esto ayudaría para... ¿Cómo concientizamos? ¿Cómo concientizamos? yo creo que estos espacios son de suma importancia. ¿Por qué? Porque platicamos, dialogamos de una manera la problemática que existe en el Estado, la forma de trabajo de nosotros, que pues muchas veces la mayoría de gente lo desconoce y nosotros comprendemos perfectamente, ¿no? La gente llega con nosotros de una manera molesta, de una manera triste, inclusive a veces hasta agresivas, pero nosotros tenemos que tener el grado de conciencia y de preparación para saber interpretar que no está molesta conmigo, yo no le hice nada, pero está sufriendo una cuestión sentimental, el cual esa molestia, pues obviamente esas personas las van a emerger, ¿no? En ese momento. Entonces es un punto clave de que nosotros a la hora que los recibimos es de una manera humana, sabiendo que no es algo personal en mi contra, porque si no entras en el mismo rol de que llegó agresiva, yo me pongo a la defensiva, eso es pésimo, o sea, es poder hacer eso, ¿no? Y por ejemplo, yo digo, tristemente quisiéramos que nadie pasara por este tema y que a veces cuando están pasando por el tema, pues traes un mundo en la cabeza, como bien lo dices, la gente viene con un mar de emociones que a veces pues no sabes ni cómo interpretarlas. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un problema, un familiar desapareció, ya levanté mi denuncia y qué sigue? Yo siempre, de hecho es parte de la enseñanza que decía el doctor Mario. Cuando desaparece una persona, lo primero que hacen es ir a todos llámese Cruz Verde, Cruz Roja, todos los servicios médicos, ¿no? Municipales. Anteriormente existía Locatel, entonces hablaban para tener ese reporte, ahorita acuden a cada uno de ellos y siempre tratan como de que Semefo y el instituto, pues no, esa negación, ¿no? Sí. Sin embargo es algo básico. Claro. Sí, el doctor Rivas, por ejemplo, él decía, yo recomiendo en sus clases, en sus conferencias, primero vengan a Semefo. ¿Por qué? Porque es un solo lugar donde llegan, preguntan y dices, aquí no está. Entonces ya nos está dando un porcentaje de que no ha fallecido o no lo han encontrado, pero ya de ahí te da la pauta para poder, ahora sí lo busco con vida en diferentes lados. Y fíjate, eso es súper, es un tip y eso importante. Que de la negación de no es como en el ¿Cómo instituto, crees? Es como cuando pasa, por ejemplo,
que te vienen y te ofrecen los servicios funerarios y dices, no, hombre, Dices, si lo "Ay, compro me me voy a dio- echar la sal", ¿qué me dio pero tan realmente, grande? Sí. pero realmente perdemos de vista que como humanos tenemos un ciclo de vida, Sí. ¿no? Y que nadie tiene la vida asegurada y que en un Entonces sí momento nos vas a dan ocuparla. información, Edgar. O sea, si alguien tiene a alguien desaparecido, ya se levantó el reporte, ya abriste la carpeta, sí puede ir una persona a decir, hoy, tengo un familiar desaparecido, o mi esposo, mi novio, mi hermano, mi Lo sobrino. mejor sí es que ya tengan el reporte porque ya Sí, tienen su número claro, de carpeta y se puede y avanzar todo. en cosas. Sí, Pero no depende de tener la denuncia de la desaparición el que nosotros la atendamos. Claro. Con nosotros puede acudir y nosotros le damos la atención. ok. Y aunque quiero entender que el instituto, para quien no lo sepan, deberá de tener presencia en todo Jalisco, porque pues no solamente hay sucesos de esa naturaleza en la zona metropolitana, ¿verdad? Yo sé que hacen malabares, pero quiero que platiques cómo hacen para cubrir todos los municipios. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba foránea, las veces que te tocó, se trasladaba a veces un médico a hacer el levantamiento o a hacer la necropsia, y eran áreas que prestaba el ayuntamiento porque no había como edificios. Hoy en día creo que están en expansión, ¿verdad? Están queriendo instalarse en otros lugares. Bueno, tenemos ahorita las delegaciones, Mm. que aparte de Eso es muy tener el importante. instituto aquí en zona metropolitana, tenemos 7 delegaciones en diferentes Excelente. puntos estratégicos Sí. del interior del estado, donde eso pues, aligera la carga si todos se lo trajeran para acá. Y es más cercanía con los ciudadanos de esos poblados. Y cada uno de ellos se atiende lo mismo, o sea, el catálogo de Muy servicios bien. es el mismo. Muy bien. Ahora sí que ahí depende de que como las delegaciones son más pequeñas. Y no es decir, como yo ya vi a Edgar, yo quiero que me atienda Edgar. O sea, tú eres el encargado de esa área, pero estás al pendiente Sí, de otras áreas. O sea, si es que yo quiero que me atienda Edgar, Sí, imagínate. no sé si malamente o no, pero al tener esa comunicación, o sea, cuando a mí me han dicho de que más bien yo ofrezco eso, ¿no? De que si ustedes o algún colectivo o alguna madre buscadora o algún familiar en lo particular, o sea, si quieren hablar conmigo, yo no tengo ningún problema, o sea, yo acudo Sí. a la delegación y vemos el tema en lo particular. Sí. Digo, va a llegar el momento que nos vamos a saturar todavía más de trabajo, pero es parte del humanismo que a nosotros, no, a mí en lo personal hablo por mí, me creó el doctor Mario Rivas Sousa, de toda esa ideología de siempre el identificar y de una manera ética y con principios morales en la profesión, ¿no? Fíjate, creo que algo que es importante comentarles a quienes nos escuchan es el tema que los colectivos, a las madres buscadoras, a personas que hoy en día tienen a alguien que no está, o que tal vez ya está, pero falta el proceso. Me consta, creo que nos consta la atención extraordinaria del director general Alejandro Axel Rivera Martínez cuando conocimos al doctor Edgar. En verdad, El doctor Javier. sí tiene la necesidad, no les digo que todas las personas, pero creo que a veces necesitamos ese apapacho que él tiene porque es un don. Yo creo que es un don poder apapachar sin esperar que te apapachen, y decir, vamos a solucionar. Esa empatía. Esa empatía, y que a partir de ahí también las nuevas acciones que se están realizando, por ejemplo, eso sí quiero que resaltes que hoy, por ejemplo, se pueden entregar, que en algún momento yo hasta dije, no entregaban los cuerpos hasta que estuviera como un porcentaje. Yo creo que sería importante que el doctor nos comentara. Que lo mencione, porque es una acción afirmativa, claro, extraordinaria, y que eso, la gente conozca, y eso es una esperanza para las personas. Conozca y sepa, porque a veces, bueno, hay casos que no se puede encontrar la totalidad del cuerpo. ¿Cuánto es el porcentaje que puede o que en este momento el instituto puede hacer entrega? Si tiene que echar el 100% del cuerpo, el 50%, el 40%, y cuando dice el instituto, ¿sabes qué? Te entrego porque ya no hay más.
No tenemos un porcentaje. Nosotros en esta administración no hay un porcentaje. Básicamente obviamente investigar todo lo alrededor de ese cuerpo, lo que es el lugar de los hechos, si ya se totalizó la investigación y el poder dar la opción, siempre con la aceptación del familiar, el que se le pueda entregar con determinado número de segmentos. Nosotros buscamos que siempre está lo que se le llaman con reacción, de órganos vitales, como es el cráneo, cabeza, o en dado caso el torso. Al tener eso, pues nos da a nosotros una pauta de que nadie puede vivir sin la cabeza o sin el torso, ¿no? Entonces ahí prácticamente sabemos que esa persona falleció. ¿Y hasta dónde el instituto dice, sabes qué? Que la persona sepa que a lo mejor se halló la cabeza, el torso, pero pues a lo mejor ya pasaron tantos meses, ya no, o sea, ya agotamos todos los medios científicos como para decirte, pues ya no podemos más allá recuperar el 100% del cuerpo. ¿Y aún así se entregan? Se Sí. entrega. Sí. Muy bien. Y por ejemplo, pensemos y que más adelante, en algún momento, en algún otro lugar, se encontrare y ustedes ya tienen como el elemento de confronta y dicen, este pertenecía a... ¿Sí puede suceder eso? De que ha aparecido otros segmentos en otra fosa o en otros lugares, o no, todo en un... Posteriormente, no a ciencia cierta se puede decir que en otra fosa, simplemente se encuentra ahí cercano. Y al momento de que se da un otro positivo, obviamente hay que dar la información al Ministerio Público y también el que avisar a los familiares, porque hay que sumarle esa parte, o sea, no nos la quedamos nosotros, sino también se hace la restitución. Y yo creo que era la parte importante, a lo mejor voy a volver a formular la pregunta relacionada a ese tema, pues porque a lo mejor la gente pues, lo que quiere es darle cristiana sepultura a su familiar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hasta cuándo? Porque qué tal si con lo que tienen del cuerpo le dan cristiana sepultura y resulta que un mes más adelante hayan otras partes del cuerpo. O sea, creo pero que ya también no depende de ellos, pero igual... No, por eso preguntaba al doctor hasta dónde el instituto le dice al familiar, ¿sabes qué? Ya agotamos toda la parte científica que... O desde lo que encuentres. Es prácticamente cuando en el lugar de los hechos, hablando por ejemplo de una fosa, en esa fosa se encuentra un determinado número de segmentos, se cierra esa fosa y bueno, viendo que, no sé, un 70, 80, 60% de ese cuerpo se encontró en esa fosa, bien, entonces se entrega de esa manera. Ahí es donde se da por terminado. No quiere decir, o sea, todavía hay segmentos faltantes. Claro. Esos segmentos pueden estar o no estar por diferentes motivos. Si en un futuro lejano, cercano, aparecen, también se les hace la restitución a los Excelente, familiares. Pues eso es una buena noticia, eso es una acción afirmativa de ser cercanos, de ser humanos, de ser empáticos, pero sobre todo de hacer revivir que hoy hay un instituto jalisciense de ciencias forenses con una visión diferente, con una visión que quiere escuchar, empática, que quiere ver, humanista, que está trabajando a marchas forzadas, y entonces creo que sale la palabra de hay que regresarles el voto de confianza, hay que regresar el voto de confianza al instituto, que en algunas veces así hasta los critiqué, pero no a ti, Edgar, porque bueno, en algunos otros temas y que... No, y que se den cuenta, pues que a final de cuentas también son seres humanos, porque seres a veces humanos, al funcionario lo quieren ver como una máquina que tiene que estar sacando sentencias o generando dictámenes, y que no es así, que también tienen una vida atrás de esa cara que representan como una institución, ¿no? Así es. ¿Y dónde se encuentran, Edgar? ¿Dónde están las oficinas? Están en el Álamo, ahí en Batalla de Zacatecas. Ahí está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que les tomen en dado necesario una muestra, o
cualquier atención, no nomás solo de identificación de un cuerpo, sino de cualquier método pericial. Sí. Ahí está. Ah, muy bien. Por ahí estuve viendo que han estado, para que sepan que sí es información real, que han estado en municipios, ¿verdad? Haciendo toma de muestras. Son las brigadas. Esas son las brigadas excelente, que para les que comentaba. sepan. Por ejemplo, hay una persona, no sé, un hermano. ¿Quién puede dar la muestra? ¿Tiene que ser nada más los padres? ¿Pueden ser los hermanos, los hijos? Pueden ser hermanos, hijos, padres alrededor de la persona desaparecida. Estamos hablando del primer círculo. Exactamente. Ok. Hay veces de que es mejor si es mujer con mujer o si es hombre con hombre, por cuestión del ¿Alcanza a estudio de los prima? cromosomos. ¿A No, prima? No, solo no, ya hermano. empieza a bajar, sí. Solo hermanos. Hermanos, Hermano papás con hermano, o hijos. o hijos. Creo que De también esos preferencia son la datos. mamá. Es Ah, todavía sí, la mayor. mamá. Sí. Fíjense qué importante. Entonces, estos son datos que regresen si alguien ya había perdido la esperanza, hoy hay una nueva época en el instituto, están trabajando, están llevando los servicios a los lugares, entonces sí crean en esa publicidad, vayan a la toma de muestra para que ojalá que lo que tengan de todas los segmentos o cuerpos que están en el instituto en algún momento pueda haber alguien que le identifiquen su ¿no? familia. Y también reconocer las instituciones. Sí. Hablabas hace un momento del doctor Rivasosa, no solo doctor, sino maestro, Sí. catedrático, gente que Quien nos durante enseñó que muchos hasta el años, final se podía durante trabajar muchos con años ha dignidad. aportado el doctor Edgar, que Sí. ya como lo dijo lleva 18 años y yo creo que son pilares importantes que tenemos que seguir conservando en estas áreas Sí. para que sigan pues educando y aportando los conocimientos a las nuevas generaciones Edgar, que vienen. algo que pudieras decirle a quien nos escucha, pensando que en ellas hay gente que sigue esperando un resultado, o tal vez Sigue esperando un familiar. sigue esperando un familiar, o tal vez quiere saber qué hay del tema. ¿Qué les dirías? Pues mira, yo prácticamente, como tú decías, yo creo que el instituto en algún momento perdió ese voto de confianza, pero sí que, ahora sí que yo pido el beneficio de la duda de este cambio de administración, que se acerquen otra vez a nosotros. Hay gente que no se ha acercado, hay colectivos inclusive que nos han ayudado para decirles a las demás grupos o afiliados a esos colectivos que se acerquen con nosotros. Se han restituido cuerpos por esa manera, y eso ha sido algo positivo, pero principalmente que se acerquen porque hay un cambio en esta administración, no nomás desde el instituto, sino hablando del gobernador, donde ha habido muchísimo más apoyo, como yo en toda mi trayectoria, desde que salí de la universidad, nunca había visto tanta empatía por parte de gobernantes y de dirigentes del Estado, y creo que por eso fuimos escuchados y se ha dado la importancia a todo este tema, ¿no? Y una injerencia más fuerte por parte del gobierno del Estado hacia el instituto. Y reconocer, Pues, como bien y decimos, a reconocer. las instituciones, que no todos los gobiernos son malos, creo que también hay cosas positivas. Yo siempre lo he dicho, es como decir que toda la sociedad es mala, no, creo que Y no. no podemos ser generalizadas todos. Así es, entonces hoy concluimos que aquí con el doctor Edgar Romo Fernández del Castillo, quien amablemente vino a participar con nosotros, pero sobre todo a dejar una huella social, donde él sigue trabajando, en donde él sigue haciendo lo propio para que más personas tengan su familiar y de regreso, pero sobre todo que sea él el conducto para llevar el agradecimiento al instituto a través de su director, el doctor Axel, y decirles que este su espacio es un espacio, así lo decimos, de corazón, es un espacio donde tenemos que hacer visible lo invisible, porque quienes hacen el cambio son personas como tú, Edgar. Por eso te damos las gracias por todo doctor, tu trabajo, por todo lo que haces por la sociedad. Todo lo que haces por los ajenos, por los más ajenos, por los que nunca viste, por los que nunca conociste, y hoy sigues trabajando para que regresen y den
des ese respiro a sus seres queridos, Sí. en verdad. No hay peor dolor que no tener a lo mejor un familiar, No un saber de amigo, un y no familiar. saber de un familiar o de un amigo, de alguien cercano. Entonces, Claro. gracias Edgar, gracias por tu doctor. participación. En verdad que estás en un lugar donde seguro estoy que todos los días haces un escalón al cielo. Me consta, nos consta, ¿verdad, Edgar? Así es. Y entonces, pues, comenten, pregunten, ya saben, está el instituto, ya saben las instalaciones, el de puertas abiertas, de corazón abierto, de oído, pero sobre todo de ese equipo que estará siempre trabajando para hacer lo propio. Y pues bueno, no queremos que pase desapercibido, debes de llevar el... es un pequeño detalle que lo hacemos de Muchas todo gracias. corazón, que solamente es con qué pagamos la buena voluntad, con nada, pero este reconocimiento que lo hacemos en verdad para los que no conocemos y para las nuevas generaciones. Claro, una aportación desde nuestra nuestra trinchera, decimos, desde Y nuestra creo que es trinchera. importante que comenten igual si hay algún colectivo que se quiera sumar a estos temas, que Sí. la gente conozca que hay pues una parte pues humana Así es. que tienen el mismo sentir o el mismo problema y que pueden ser parte de Un ese punto de apoyo. coincidencia. Claro. Y pues así, regálanos un like, Comenta. seguiremos, comenta. Y pues esto fue un capítulo más de Saber Más para Ser Mejor, ese podcast que se hace desde el corazón. Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Gracias, doctor. Gracias. Gracias Nos a vemos ustedes. en la próxima.